Es bueno alabar al Señor, hermanos. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros, así dice, ¿verdad?, el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Oramos todos. Padre, le damos gracias. Gracias por su misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos concedes, Padre Santo, de poder alabar su nombre, poder glorificarle, poder exaltarle. Gracias por esta bendición, Señor amado, que nos concedes. Gracias por este privilegio, Padre Santo, de poder estar, Padre, en este lugar, honrando, glorificando y santificando su nombre, exaltando su nombre, Padre, porque usted es santo, Dios amado. Grande es su poder, grande es su misericordia. Pedimos, Padre Santo, que sea usted moviéndose, Padre, a través de su palabra, glorificándose en las vidas. Oh Dios amado, pedimos, Padre, que usted haga esa obra que necesitamos, Padre Santo. Le pido, Padre, ese discernimiento, ese conocimiento, esa sabiduría para poder predicar su palabra con denuedo, como debemos de hacerlo, Padre Santo. Le pido, Padre, que podamos entender su palabra, poder explicar su palabra y poder recibir su palabra, poder atesorarla, Señor, y ponerla en práctica también, Padre bendito. Bendice este pueblo, bendice la iglesia con esta palabra bendita. Gracias le damos, Dios, por su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. La experiencia de la esperanza. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Amén. Aquí encontramos en los primeros capítulos, o en el primer capítulo de Deuteronomio. Recuerde que Deuteronomio es la repetición de la ley. Y encontramos a un hombre viejo ya, que sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, que estaba a punto de que Dios le llevara. Amén, hermanos, de morir. Y también él sabía que Dios había escogido quien iba a sucederle, a su sucesor. Amén, más joven que él, con menos experiencia que él, pero Dios se había agradado de este hombre llamado Josué. Entonces, él, hermanos, en este discurso que usted puede leer en la Biblia, quiere enfatizar, quiere recordarle al pueblo cosas muy importantes que no tenían que olvidar, como habían olvidado sus padres. Amén. Recuerde que a la generación que le está hablando no es la misma generación que había salido de Egipto. Para este tiempo, para este momento, aquellos ya habían muerto en el desierto. Amén. Recuerde que cuando él envía a inspeccionar la tierra, envía 12 espías, ¿verdad que sí? Y era un pueblo muy numeroso, hermanos. Regresan estos príncipes dentro del pueblo, y podemos ver que 10 de ellos influenciaron a una multitud tan grande. Porque muchas veces el hombre está tendido más a creer a lo malo que a creerle a Dios que puede hacer las cosas. Amén, hermanos. Y esto nos pasa quizás a nosotros a diario cuando escuchamos las noticias. Una mala noticia, hay muchas personas que les espanta, les preocupa. Amén. Y esas preocupaciones hacen muchas veces olvidar a ese Dios que tiene poder para ayudarnos, que nos ha ayudado y que seguirá ayudando a cada cristiano, cada vida, cada hermano, cada hermana en este caminar en el Evangelio. Amén, iglesia. Porque yo siempre me he dicho, el estar en la casa del Señor, esto es victoria ya, hermano. Amén, esto es victoria ya.
Muchas personas no están. Nosotros todavía estamos por la misericordia de Dios. Dios nos ha fortalecido, Dios nos ha ayudado para que en este momento todavía estemos alabando su nombre, porque la ayuda viene de Él. Amén, hermanos. Entonces él sabía que tenía que partir y que no iba él a introducir al pueblo en la tierra prometida, que era alguien más. Pero él quería recordarle a esta nueva generación quién era el que los había sacado de la tierra de Egipto. Amén, iglesia. ¿Quién era el que había intervenido en el oprobio, en el cautiverio, en la esclavitud que ellos estaban pasando en esa tierra de Egipto? Amén. Ese Dios poderoso que pudo meter su mano y pudo detener un imperio y a un rey tan poderoso y ponerlo quieto ahí donde él quiso ponerlo. Porque Dios es grande y Dios es poderoso. Amén, hermanos. Y sus propósitos los cumple. Quieras o no, cumplirá sus propósitos. Amén, hermanos, como lo hemos aprendido a través de la palabra. Entonces encontramos a este hombre diciéndole al pueblo en el verso 31, vea lo que dice. En el desierto, así dice ahora, hermano, has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Esto le quería recordar a esta nueva generación. No era una casualidad, no era bueno, tomamos una decisión, salimos de allá y aquí estamos. No, es que no los dejaban salir de la tierra donde estaban cautivos. No les permitían salir. Amén, hermanos. Y que Dios era el que se había movido por todo el camino, por todo el desierto, haciendo prodigios y milagros. Y Él quiere que esa generación entienda que cuando ellos salen de la tierra, Dios se manifiesta de día en columna de nube, amén, y de noche en columna de fuego, pero Él iba guiando al pueblo. Por el día, hermanos, la nube iba adelante, dice la Biblia, que iba y inspeccionaba, reconocía la tierra donde quería Él que el pueblo acampara y ahí lo hacía acampar. Dios iba peleando por ellos, Dios iba delante de ellos. Cuando el pueblo llegaba a un lugar, Dios ya había estado ahí y Dios lo llevaba al lugar seguro, porque Él es poderoso, porque Él es un Dios grande. Amén, iglesia. Y esto quería que esa generación entendiera. Van a entrar a la tierra, están a punto de cruzar, pero entiendan quién los mete a ese lugar, quién los trajo del cautiverio para llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que quería este hombre anciano, que ese grupo de gente joven entrara a la tierra. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a aquella gente que se había revelado: ustedes no van a entrar, van a entrar sus hijos. Amén. Ustedes que dijeron que sus hijos iban a hacer comida para esa gente grande, ellos van a conquistar esa tierra. Ahora este hombre está frente a ese pueblo, ya un pueblo crecido, ya un pueblo adulto. Amén. Pero les quiere hacer recordar que Dios sigue siendo Dios y que Dios tiene control de todas las cosas. Él quiere hacerles recordar que ese Dios que los había traído y había estado con ellos todo ese tiempo, también iba a estar con ellos en la tierra donde los iba a llevar para que poseyeran esa tierra, para que habitaran esa tierra. Amén. Para que recibieran la bendición que Él les tenía preparada en ese lugar. Amén, hermanos. El verso 31 dijimos, dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Y vea el ejemplo que pone. Como trae el hombre a su hijo. La pregunta sería esta: usted que es padre, ¿cómo usted trata a su hijo? Amén. Dios había consentido al pueblo por todo el desierto. Amén, iglesia. El pueblo necesitaba agua, ¿qué les dio? Agua. Necesitaban alimento, ¿qué les dio? Alimento. Sintieron fuerte el calor del sol, ¿qué les dio? Una columna de nube para que los cubriera. Sentían frío por la noche, una columna de fuego para que les alumbrara, para que el pueblo supiera que no estaban solos en medio, hermano, de un mundo de tinieblas, sino que la luz de Él estaba ahí para proteger al pueblo. Amén, hermanos. Para brindarle abrigo a este pueblo que Él traía con mano poderosa. Amén.
dice la palabra que así como el padre trata a su hijo, así Dios vino consintiendo al pueblo por todo el camino. ¿Amén? Porque Dios tuvo paciencia, hermano. Tuvo paciencia con ellos. Amén, iglesia. Y esto era lo que Moisés quería que el pueblo no olvidara, que el pueblo tuviera presente a ese Dios poderoso y que no cometieran los mismos errores de sus padres, que se recordaran de ese Dios poderoso, que tuvieran en cuenta en todos sus planes a ese Dios poderoso que estaba pendiente de ellos y de todo lo que ellos hicieran en la vida, que tuvieran en mente siempre que Dios iba a estar ahí donde quiera que ellos estuvieran. Amén, iglesia. Entonces dice el verso, hermanos, el verso 30: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. ¿Se dice, verdad? Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Amén, iglesia. Y luego el verso que hemos leído ya, el verso 31, dice que en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y en ese momento, en ese peregrinaje, en ese tiempo de este hombre todavía, se vuelve a leer la ley, se vuelve a repetir la ley. ¿Por qué? Porque era necesario volverla a leer. Porque aquella generación que había escuchado la ley de Dios allá, hermanos, a orillas o a las riberas o abajo, por decirlo de esta manera, de aquella cumbre, de aquel monte, en las faldas de aquel cerro, como habían escuchado la voz de Dios, como habían escuchado lo que Dios le había mandado a aquel hombre, hermanos, que le dijera al pueblo, también necesitaba esta generación de escuchar la misma palabra. Y recuerde algo que usted puede notar aquí: las cosas no cambian. La palabra de Dios no cambia. La misma palabra que fue dada a sus padres se le estaba dando a los hijos. Y esta palabra hasta el día de hoy sigue siendo la misma palabra. Esta palabra no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo la misma. Gloria al Señor. Por eso yo decía esto: aunque el tiempo cambie y aunque la gente cambie, Dios no cambia con su palabra. Su palabra sigue siendo la misma. La palabra no se adapta al cambio que hay en la sociedad. La sociedad debe de adaptarse a la palabra. Amén, hermanos. No es la palabra que se acomoda al estilo de vida del hombre. Es el hombre que tiene que acomodarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma. No cambia. Y esta palabra es viva y es eficaz. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este hombre viejo quería que entendieran acerca de esa experiencia de la esperanza que se había vivido, que tal vez ellos no habían experimentado tantos o visto tantos milagros como lo vieron sus antepasados, pero era un pueblo que iba a ver la mano de Dios al momento de entrar a la tierra, y cómo Dios iba a vencer a sus enemigos, y cómo Dios les iba a dar a poseer la tierra, y cómo Dios iba a vencer los gigantes, y cómo Dios les iba a dar victoria, y cómo Dios iba a derribar los muros que era imposible derribarlos, cómo Dios iba a hacer proeza en medio de ellos, avergonzando a los enemigos y dándoles victoria a ellos. Alabado sea ese nombre de ese Dios poderoso. Aleluya. Bendecimos su nombre. Bendecimos su nombre. Gloria al Señor. Él quería que el pueblo supiera quién es Dios, porque al leer la palabra conocemos quién es Él. Y es lo que Jesucristo dice, hermano, cuando dice: escudriñen las Escrituras. Amén. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es la única manera de poder conocer a Dios. Mucha gente busca tratar de tener experiencias con Dios, pero se olvida de su palabra. Andan buscando experiencia, pero se olvida de lo que la Biblia dice. Si queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que conocer la palabra. Si no queremos que nos engañen, si no queremos que nos den terapia,
si no queremos que nos metan mensajes de motivación, si no queremos, hermanos, que nos den otra palabra que no sea la de Dios, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Porque motivadores abundan. Y estoy seguro que anoche muchos de ellos soltaron, declararon y dijeron tanta cosa, pero no le dijeron al pueblo que tenían que afirmarse a través de la palabra de Dios, que tenían que sujetarse a la palabra de Dios, porque obedeciendo esta palabra es como la persona es prosperada en esta vida. No hay prosperidad si no hay sujeción a la palabra de Dios. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a su palabra. Separados de la Biblia no hay bendición de Dios. Y Él le dice al pueblo en cierta ocasión: si oyeres la voz de Dios y estuvieres atento a sus palabras y atesoraras esta palabra en tu corazón, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Amén, hermanos. Y esta es la vida del cristiano que obedece a la palabra. Las bendiciones nos van siguiendo. En la iglesia, el que obedece la palabra de Dios no está en busca de las bendiciones. Las bendiciones van siguiéndolo a él. Porque dice: y estas bendiciones te alcanzarán. Amén, hermanos. Porque esa es la promesa de Dios, condicionada a su palabra. Poderoso nuestro Dios. Por eso es que un pueblo sin palabra no conoce a Dios. Un pueblo sin palabra de Dios, sin Biblia, sin predicar la Biblia, no conoce a Dios. Amén, iglesia. No le conoce. ¿Cómo se puede adorar o cómo se puede buscar a quién? A aquel de quien no sabemos. Amén. Esto lo dice Pablo a los romanos también. ¿Cómo van a creer en ese Dios si nadie lo predica? Amén, iglesia. Gloria al Señor. Alabamos al Rey, ¿verdad? Poderoso es nuestro Dios. Entonces la ley tenía que ser leída nuevamente y ese pueblo tenía que entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces le decimos: Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Sencillo, yo considero que Dios nos señala la Biblia. Ahí donde está toda, ¿verdad?, descuidada, por allá olvidada, toda polvorienta. Dios señala la Biblia, ahí está. ¿Quieres conocer mi voluntad? Lee la Biblia. Amén, hermano. Esa palabra, honestamente, que en muchas vidas es el libro más olvidado. Amén. Porque otras cosas tienen mayor prioridad. Si cada uno de nosotros miráramos cada vez que entramos o las veces que entramos por día a nuestras aplicaciones, a nuestro teléfono para revisar, registrar si tenemos mensajes o no, hermano, por favor. Yo considero que pasamos más de 100 veces. Pero ¿cuántas veces venimos a la Biblia? ¿Ven? Yo considero que hay días que ni la leemos. Amén. Amén, iglesia. Y esto debería de ser como nuestro estilo de vida. A nosotros no se nos olvida comer. ¿Verdad que no? No se nos olvida. Siempre hay algo que nos está recordando que tenemos que comer. Debería de ser así el estudio de la palabra. Amén. Entonces este hombre ve a un pueblo y el pueblo está cerca ya de conquistar la tierra. Pero él dice: es necesario que conozcan la palabra del Dios que los trae. Es necesario que conozcan a ese Dios que sacó a sus padres, y quizás algunos de ellos, estando pequeños, habían salido y habían visto las proezas, las maravillas que Dios había hecho. Pero es necesario que lo conozcan. Amén, hermanos. Es necesario que escuchen de Él. Es necesario que conozcan su ley. Recuerde aquella ocasión cuando cierto rey hizo, hermanos, que el grupo de aquellos que habían sido llevados en cautiverio regresaran y volvieran a poblar la tierra de Samaria. Y dice que cuando aquella gente llegó, como era gente que no había nacido en esa tierra, no conocía al Dios de esa tierra, sino que adoraban a los dioses que conocieron en el exilio. Y cuando llegaron, dice que leones llegaban y se los comían, los mataban. Y esto
comenzó a investigarse y llegó a oídos del rey, y la pregunta fue: ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué estos leones vienen y atacan al pueblo? Y hay alguien, porque siempre hay alguien que conoce la palabra, y le dice: ¿sabes qué? El problema es que al pueblo que tú has enviado no conoce al Dios de esa tierra. Amén. No conoce al Dios de esa tierra, y por eso el Dios de esa tierra está permitiendo esto. Y les envía un sacerdote para que ese sacerdote les enseñara la palabra. Lamentablemente él venía corrompido con esas mismas costumbres también. Amén, iglesia. De tal manera que la Biblia dice que en parte servían a Jehová y en parte servían a los Baales. Amén, hermanos. Era un pueblo que a lo mejor en la iglesia eran cristianos, pero fuera de la iglesia se les olvidaba que eran hijos de Dios. En parte servían, no, en la iglesia se gozaban, pero fuera daban un mal testimonio. Amén, hermanos. ¿Sabe qué es lo que causa esto? La falta, la falta de la palabra de Dios en el corazón, en la vida del cristiano. Razón tuvo Cristo cuando oraba al Padre y decirle al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios nos santifica en su palabra? ¿De qué manera Dios lo hace? Amén. ¿Cómo Dios lo hace? Guardando su palabra. El que guarda la palabra es santificado. Amén. El que guarda la palabra es justificado. El que guarda la palabra ama a Dios. Amén, iglesia. Todo aquel que guarda la palabra es porque ama a ese Dios de la palabra, que dio esta palabra, que habló esta palabra. Alabamos su nombre. Gloria al Señor. Entonces, Moisés quería que el pueblo entendiera la gracia de ese Dios, que es un Dios de gracia. Amén, iglesia. Que es el mismo Dios de gracia y misericordia que llegó a Abraham y le habla y lo saca de una familia idólatra. No porque Abraham en ese tiempo era mejor que su familia, era la gracia, la decisión de Dios de hacer esto. No es porque vio, hermanos, a Abraham o a Abraham mejor que a sus demás hermanos o mejor que a sus padres, era igual, pero Dios tuvo misericordia. Es la decisión de Dios en su gracia de escoger a quien Él quiere escoger, de llamar a quien Él quiere llamar, de recibir a quien Él quiere recibir, porque Él es Dios de misericordia. Él se presenta donde jamás se piensa que se puede presentar. Dios llega donde jamás se cree que puede llegar, porque es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Y ese mismo Dios de gracia había llegado a la tierra de Egipto porque había escuchado el clamor del pueblo y había llegado a encontrarse con ese pueblo para mostrarle su gracia y su misericordia al pueblo que estaba gimiendo, que estaba llorando por la esclavitud, por el oprobio que estaba sufriendo en esa tierra. Pero el Dios de gracia y misericordia se presentó ahí y las cosas comenzaron a cambiar, porque la mano de Dios comenzó a orar y el pueblo comenzó a ver el propósito de Dios para ellos. No valían la pena, pero Dios le plació hacerlo. Amén, hermanos. En esta vida nadie vale la pena. Dios es el que tiene misericordia. Dios no nos ha llamado a nosotros porque somos mejores que los demás. No, hermano. Estábamos en una condición peor aún todavía. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia. Y esta misericordia debemos de valorarla. Esta experiencia de la misericordia de Dios en esta esperanza, debemos nosotros de valorarla. Hay un Dios que nos ha sacado de un mundo de pecado, no porque éramos lo mejor, no, éramos lo peor, y Él llegó donde nosotros estábamos. Y yo considero que cada uno de nosotros tiene una experiencia en esta esperanza. Yo creo que todos nosotros recordamos aquel momento cuando llegamos a su presencia, porque Él nos mandó a llamar. Amén, hermanos. Así como David mandó a llamar al hijo de Jonatán. Amén. ¿Cree usted que el muchacho se esperaba de semejante noticia? No, hermano. Estaba lisiado en una tierra que no tenía esperanza.
Pero ahí llegó la noticia de alguien que lo quería ver. El llamado suyo para presentarse al gran rey lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Él llegó a la vida de cada uno de nosotros en el lugar donde nosotros estábamos. Esa es misericordia de Dios. Esa es misericordia de Dios. Esa es misericordia de Dios. Es el Dios de la gracia. Es el Dios de gracia y misericordia que vino a nuestro encuentro. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero ¿quién es el que hace toda esta obra? Si la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿quién tiene la espada? El Espíritu. Él es el que se encarga de redarguir nuestra vida, redarguir, convencer con hechos que necesitamos a Dios. Convencernos con hechos que somos miserables sin Dios. Y con Dios tenemos la gracia y la misericordia. Que sin Dios, hermanos, valemos nada, pero con Dios valemos la sangre de Cristo. Esa gracia, esa misericordia tocó a la puerta de nuestro corazón. Cuando pensamos que todos nos habían olvidado, hay alguien que llegó y tocó la puerta, hermanos, de nuestra vida. Y nos está llamando, nos llamó y salimos a su encuentro. Gloria a Dios. Salimos a encontrarnos con ese Dios. Esa es la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Esa es la misericordia de Dios. Vuelvo y digo, todos hemos tenido una experiencia en esta gracia. Y yo creo que cada uno recordamos cuando le gritamos que tuviera misericordia de nosotros, que nos salvara, ¿sí o no, hermanos? ¿Y cuál fue la respuesta de ese Dios? Así te quería ver. Ahora te vas a dar cuenta lo miserable que eres. No, nos recibió con los brazos abiertos. Perdonó nuestros pecados. Amén. Cambió las vestiduras de inmundicia que teníamos y nos puso una vestidura diferente. Cambió todo nuestro ser, regeneró nuestra vida, nos hizo nacer de nuevo, nos santificó, nos purificó, nos apartó para su reino y para su gloria. Es el Dios de misericordia que lo visitó a usted, que me visitó a mí. Es ese Dios de misericordia. Entonces Moisés quería que el pueblo entendiera acerca de ese Dios. Y comienza a recordarles, no se les olvide quién los ha traído por todo este camino, quién los ha guardado, quién los sacó de la tierra de servidumbre. Amén. Nunca se les olvide quién llamó a Abraham para levantar una descendencia de él. Nunca se les olvide que de 12 hombres hizo toda esta multitud. Nunca se les olvide cuál era la condición que tenían en Egipto y cuál es la condición que tienen ahora. Era un pueblo libre ya. Estaba a punto de conquistar la tierra, pero era pueblo libre. Amén, iglesia. Nunca se le olvide la experiencia en esta esperanza. Nunca se nos olvide quiénes éramos y quiénes somos ahora. Amén, hermanos. Yo no sé si a usted le dieron este consejo al momento de salir de su país. No se te vaya a olvidar de dónde saliste. No se te vaya a olvidar el lugar donde te criaste. Más de algunos nos han recordado esto. Sí, amén. Porque alguna gente se olvida rápido. Alabado sea Cristo. Amén, hermanos. Amén. Les olvida. Ya cuando pronuncian unas palabras en inglés ya se olvidan de dónde vienen. Amén. Si experimentamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Cada vez que sienta la gloria de Dios en su vida, no se le olvide de dónde Dios nos sacó. Cada vez que lleguen esos pensamientos que el enemigo pueda llevar a su vida, ¿para qué seguir adelante? No se le olvide de dónde lo sacó. No se le olvide la experiencia en esta esperanza que hemos tenido. Que sí hemos sufrido en el camino, pero Dios ha estado ahí. Que sí han pasado muchas cosas en nuestra vida, pero Dios nos ha ayudado. Que nunca se nos olvide quién es ese Dios que servimos. Que nunca se nos olvide, hermano. Gloria al Señor. Que nunca se nos olvide que nosotros no le estábamos buscando a Él. Que nunca se nos olvide que fue Él que nos buscó a nosotros, hermano.
fue la elección de su gracia y su misericordia. Gloria a Jesús. Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 5. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 8, verso 5. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Dice el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Sin Dios es mentira que alguien diga, no, yo siempre tenía en cuenta a Dios. No. Hay gente que dice, no, es que Diosito, no, es que yo sí tengo fe. No, si no lo buscan no tienen fe. Amén. Amén, hermanos. A menos que Dios intervenga y haga algo. El hombre carnal solo piensa en las cosas de la carne y era nuestra vida. Ese era nuestro estilo de vida. Cada vez que pecábamos queríamos pecar más. Así pensábamos. No pensábamos en Dios. Hay mucha gente que se acordaba de Dios para insultarlo nada más, para reclamarle nada más. Amén, iglesia. Quien salió a buscarnos fue Él. Amén. Él salió a buscarnos. Veamos, pasemos a otro texto más. El Evangelio de Juan, Primera de Juan. Gloria a Jesús. Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 4, verso 10. ¿Lo tenemos, hermanos? 4:10 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación a pagar lo que nosotros teníamos que pagar. En esto conocemos el amor de Dios, que Él nos amó a nosotros. No pensábamos en Dios, no pensábamos en Él, pero Él intervino en nuestro camino. Él llegó a nuestra vida y nos dijo: te estaba buscando. Amén, hermanos. Él llegó a nuestra vida. No sé en la condición en la que usted se encontraba cuando Dios llegó, pero llegó a donde está. Amén. Se tuvo que meter al lugar donde usted estaba para presentarle su misericordia, la gracia de su amor, el propósito para la vida del ser humano. Entonces Juan escribe esto y dice: en esto conocemos el amor de Dios. No es que nosotros, hermanos, le hayamos amado primero. Él nos amó primero a nosotros. Amén, iglesia. Sea bendito el nombre de nuestro Dios poderoso. Gloria al Señor. El verso 19 dice: nosotros le amamos a Él. Ahora sí le amamos, ¿verdad que sí? ¿Sí le amamos o no? ¿O estamos esperando todavía amarle? ¿Le amamos? Sí, hermano, claro que sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No estábamos esperando a Dios desbordándonos el amor por Él. Si le rechazamos, si la Biblia dice que cada uno se apartó por su camino dándole la espalda a Dios, porque cada uno de nosotros quería hacer su vida y demostrarle a Dios: sin ti puedo hacerlo. Nos apartamos, tomamos nuestras propias decisiones y le dijimos con nuestras acciones: no te necesito en mi vida, te voy a demostrar que sin ti puedo vivir. Pero ¿cómo nos encontró? Hechos pedazos, destruidos. Dimos con la frente en contra de la pared y no pudimos pasar más, porque el hombre sin Dios no es feliz. El hombre sin Dios le falta todo en la vida. El hombre sin Dios en su vida, hermanos, no puede avanzar, no puede caminar derecho. El hombre, su camino es torcido sin Dios. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Por eso es que cuando el profeta habla de parte de Dios, habla acerca del corazón del hombre y dice: ¿quién lo va a conocer? Dice que el corazón del hombre es perverso. Amén, hermanos.
Y esa palabra indica que el corazón del hombre era chueco, torcido, queriendo dar al blanco, porque pecar es errar al blanco, queriendo dar al blanco, pero dábamos en otro lugar, perdíamos el rumbo. Amén, iglesia. Así estaba nuestra vida, pero Él llegó, enderezó nuestros pasos y nos hizo caminar por sendas de justicia, como dice su palabra. Amén, iglesia. Esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Que nunca se nos olvide la experiencia que hemos tenido en esta esperanza. Lo que podemos sentir al alabar a Dios, al glorificar a Dios, que nunca se nos olvide quién es Dios y dónde nosotros estábamos. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo vino a buscar. El perdido no quería buscar a Dios. Estábamos perdidos. Ni siquiera sabíamos por dónde o qué rumbo tomar para encontrarnos con Él. Él llegó donde nosotros estábamos. Amén, hermanos. Él llegó ahí. Y bendito sea ese Dios que intervino en nuestras vidas. Si no, a lo mejor ni estuviéramos aquí. Amén, hermanos. A lo mejor ni siquiera estuviéramos acá. Y ni siquiera a lo mejor estuviéramos con vida. La misericordia de Dios es grande. Y por eso alabamos a ese Dios. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El pueblo estaba a punto, hermanos, de que alguien más tomara el liderazgo para poder introducirlos a la tierra. Estaban a punto de ya no volver a escuchar más la voz de aquel anciano que les estaba recordando la palabra. El pueblo tenía que estar atento porque quien iba a hablar no era cualquier persona, era el siervo de Dios. Amén. Y lo que iba a decir no era cualquier cosa que se le venía a la mente, sino era la voz de Dios, la palabra de Dios escrita. Amén, hermanos, que tenía que recordársela. Tenían que conocer a ese Dios que los había sacado. Tenían que conocer a ese Dios que estaban adorando, que estaban sirviendo, que estaban alabando. Tenían que conocer a ese Dios para que al momento de entrar y poseer la tierra glorificaran a ese Dios y su nombre fuera conocido y exaltado su nombre por las naciones, porque el pueblo tenía que entender qué clase de Dios los había libertado. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Amén, hermanos. Cada vez que usted grita acerca de este Dios, cada vez que usted da testimonio acerca de este Dios, lo hace porque sabe quién es el que lo ha encontrado a usted. Porque sabe quién es el que fue a su encuentro y le encontró ahí en la condición en la que usted estaba. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Él llegó ahí. No le importó la condición. La Biblia dice que de lo más vil y menospreciado. Amén, hermanos. La Biblia dice acerca del hombre que las acciones justas del hombre eran como trapo de inmundicia delante de Dios. La Biblia dice también que la condición del hombre sin Dios es una llaga podrida de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero a Dios no le importó meter la mano en la llaga podrida porque sabía que de esa vida, sabía aún de ese muerto él podía hacer algo hermoso, algo precioso para que alabara, glorificara y exaltara su santo y bendito nombre. Alabamos a ese Dios, glorificamos a ese Dios, porque ese Dios es bueno. Amén, hermanos. Porque para siempre, dice la Biblia, es su misericordia. Regresamos donde dimos inicio, por favor. Gloria al Señor. El capítulo 1 de Deuteronomio. Gloria a Jesús. El verso 31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros, el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Dios nunca se aparta de nuestro lado.
Así como pastoreó al pueblo de Israel por todo el desierto, Dios está pastoreando su iglesia. Dios está guiando a su iglesia. La Biblia habla del Espíritu Santo que es enviado para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Él está en nosotros. Él está en nuestra vida y Él es el que nos está guiando. Amén, iglesia. Esta experiencia, en esta esperanza que tenemos, es gloriosa. Hemos visto, hemos experimentado cosas que jamás habíamos experimentado y visto. Hemos podido sentir la mano de Dios tan palpable. Amén, hermanos, en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios ha hecho obras maravillosas en cada uno de nosotros. Cómo Dios ha transformado, cómo Dios ha cambiado nuestra vida, cómo Dios cambió el hogar. Había hogares que estaban a punto de destruirse, hermano, porque ese es el propósito del enemigo. Había muchas vidas que estaban a punto, muchas personas que estaban a punto de quitarse la vida, pero Dios llegó. Dios llegó a sus vidas. Habían personas que no, hermanos, no encontraban el sentido a la vida, no le encontraban el gusto a la vida, o si puedo usar esta palabra, pero llegó el Señor y entendieron por qué Dios los tenía con vida en esta tierra. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios no nos tiene con vida solamente por comer frijoles, hermano. Dios nos mantiene con vida para que alabemos su nombre. Dios nos ha llamado para gloria de su hermosura, para alabanza de su gloria, dice su palabra. Para eso Dios nos ha llamado, nos ha dado la vida, nos tiene con vida hasta este momento, para que exaltemos su nombre, para que gritemos de Él, para que digamos que Cristo vive, que Cristo viene por su pueblo, que hay un pueblo que vive feliz en las manos del Señor, que hay un pueblo que experimenta la gloria y la grandeza de ese Dios poderoso moviéndose en sus vidas. Le alabamos a Él y le bendecimos. A ese Dios glorificamos. A ese Dios exaltamos cada culto. Y a ese Dios exaltamos en cada momento de nuestra vida. Porque Dios no solamente en la iglesia se siente. Su presencia está con nosotros en todo momento. No importa dónde estemos, si alabamos a Dios, Él está con nosotros. No importa dónde estemos, caminando podemos ir en cualquier lugar, Dios está ahí. Su gracia está ahí. Podemos glorificarle, podemos exaltarle, porque Dios es real. Amén, iglesia. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.